Muy buenas tardes, somos el equipo 1 conformado por Eduardo, Armando, Norma y Luis Eric. Vamos a hablar acerca del patrimonio histórico de la Ciudad de México. Ya me equivoqué otra vez, profe. Es que me mueve la diapositiva, profe. Se mueven las figuras, ¿no? Bueno, otra vez. Buenas tardes, somos el equipo 1 conformado por Eduardo, Armando, Norma y Luis Eric. Vamos a hablar del patrimonio colonial, en específico del Centro Histórico de Zacatecas, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1993. Para empezar, vamos a hablar de su historia. La fundación de Zacatecas data de 1546, cuando los exploradores españoles liderados por Juan de Tolosa descubrieron una veta rica en plata al pie del cerro, la Bufa. La primera mina importante descubierta de plata fue la de San Bernabé. La siguieron la de Albarrada, de San Benito de Betagrande y la de Pánuco. Alcanzó su máxima prosperidad en los siglos XVI y XVII y, junto a Guanajuato, fue uno de los pueblos mineros más importantes de la Nueva España. Su nombre deriva del grupo chichimeca denominado Zacatecos, nombre dado por los mexicas y que significa habitante de donde abunda el zacate. Aparte de su nombramiento individual como patrimonio mundial, la ciudad también forma parte del bien serial Camino Real de Tierra Adentro. En 2010 fue nombrada como ciudad heroica. Después de la Ciudad de México, Zacatecas es considerada la segunda ciudad con más museos en el país. Zacatecas se ubica en la porción centro-norte del país. Colinda con los estados de Aguascalientes, Coahuila de Zaragoza, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí. Cuenta con una extensión territorial de 74.479.7 kilómetros cuadrados y representa 3.8% de la superficie total del país. Su territorio abarca 58 municipios. Tiene un clima predominantemente seco, aunque sus veranos son gratamente templados y de mañanas frescas. Su temperatura promedio anual oscila en los 17 grados centígrados. Los meses más fríos son de noviembre a enero y las lluvias se presentan por los meses de junio a septiembre. Su importancia colonial. El Centro Histórico de Zacatecas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un tesoro arquitectónico que refleja la riqueza y el poder de la época colonial. La Catedral Basílica de Zacatecas, construida entre 1730 y 1760, es el emblema de la ciudad. Además de la catedral, otros edificios de gran interés histórico y arquitectónico, como son el Palacio de Gobierno, el Acueducto de los Arcos, la Plaza de Armas y numerosos templos y conventos. Estos monumentos, muchos de ellos construidos con cantera rosa, distinguen a la ciudad como una de las más bellas de México. Las características representativas de su arquitectura son su influencia barroca, que se caracteriza por sus fachadas recargadas con abundante ornamentación, columnas y retablos. También su influencia prehispánica. Aunque el estilo es predominantemente europeo, se puede apreciar elementos indígenas en la decoración, como motivos florales y figuras geométricas que recuerdan a las culturas prehispánicas. También el uso de cantera. La construcción se realizó principalmente con materiales locales como la cantera rosa, que da el tono distintivo a los edificios. También la adaptación al terreno. Debido a la orografía accidentada de la ciudad, muchos edificios se construyeron en terrenos inclinados, lo que dio lugar a soluciones arquitectónicas ingeniosas y originales. Entre los edificios más representativos de la ciudad de Zacatecas podemos encontrar a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, que se puede considerar como una obra de arte y una joya del barroco mexicano. Es el máximo exponente del
arte religioso en la ciudad, construida entre 1730 y 1760 y consagrada como catedral en 1864. Destaca por su opulencia y originalidad. Su fachada es un verdadero prodigio de la talla en piedra. Representa una ornamentación tan delicada que evoca un encaje de marfil. También podemos encontrar en el centro histórico de Zacatecas el ex convento de San Agustín, el cual fue fundado en 1613 por los agustinos. El templo experimentó una transformación radical a finales del siglo XVII, adoptando el estilo barroco característico de la época. Su fachada, derroche de ornamentación, ha desaparecido, pero sus vestigios quedan en los retablos. Con sus tallas en cantera, nos permiten imaginar su esplendor original. El conjunto conventual con su patio, claustro y arquería es un ejemplo de la maestría de los arquitectos novohispanos. Desde mediados del siglo XX, este inmueble ha sido siempre el obispado de Zacatecas, un importante centro cultural. Acueducto del Cubo. Construido a finales del siglo XVIII, esta impresionante arquería de cantera rosa tenía como función principal transportar el agua desde la mina El Cubo hasta la fuente de la plazuela de Villarreal, hoy conocida como el Jardín Independencia. Sus elegantes arcos diseñados para soportar el peso del acueducto se convirtieron en un símbolo de la ingeniería y belleza arquitectónica de la época. Pasado minero de Zacatecas. Como sabemos, Zacatecas es un país muy importante y resalta demasiado todo el aspecto minero que se practica hoy en día, pero también es importante conocer que en Zacatecas, desde la época prehispánica, inclusive 1000 años antes de Cristo, ya hay registros de actividades mineras en este estado, en Zacatecas. Tenemos que en estos códices, arriba maestro, por favor. Tenemos códices incluso donde se reflejan esas actividades y cómo se realizaba era la actividad minera superficial y en cuevas superficiales. Posteriormente, tenemos que en la conquista, concisamente en 1546, se establece el estado de Zacatecas, con lo cual se empieza a hacer una importante extracción y un reconocimiento por parte de los españoles o novohispanos, mejor dicho, en la cual se empieza a extraer plata. Teníamos que los minerales que se extraían en la época prehispánica era oro, plata y cobre. Posteriormente, en la época de la independencia, como vemos en la siguiente diapositiva, ahí está bien, maestro, de hecho es la de la izquierda. Paulatinamente fue mejorando toda la tecnología con todas las ideas e innovaciones y tecnología española, fue mucho mejor la búsqueda de todos estos minerales. Aunado a esto se fue encontrando plata y zinc, que también eran de los principales minerales que a partir ya de época independentista se empezó a extraer. Cabe señalar que el ferrocarril y el uso de la dinamita que llegó en el siglo XIX, pues fue algo que facilitó bastante la extracción. Hoy en día, en el siglo XIX, perdón, empezó a decaer la, la extracción de plata. Ya no se encontraba en yacimientos y fue en 1960 que se forma una asociación de mineros nacionales en la cual pues se expropia esos minerales para el propio país. Hoy en día gracias a la tecnología, se han encontrado mejores yacimientos y se ocupan demasiados protocolos para cuidar la sobreexplotación de estos minerales. Personajes importantes. Tenemos a Juan de Tolosa, si bien mencionábamos que en 1546 fue cuando se encuentran y se empiezan a explotar estas minas por parte de los españoles, pues tenemos que Juan de Tolosa fue de los conquistadores que llegaron con Hernán Cortés.
Juan de Tolosa fue considerado un buen gobernador, ya que él no nada más se preocupaba por sus intereses, sino sí había intereses o preocupación por el pueblo en general. Juan de Tolosa también se casó con Leonor de Moctezuma, hija de Isabel de Moctezuma y Hernán Cortés, y terminó siendo el primer gobernador de Zacatecas. Posteriormente, pasamos a la siguiente, por favor, maestro. Gracias. Tenemos a Francisco García Salinas, posterior a la independencia de México, en 1828 él fue elegido como gobernador y fue llamado el gobernador modelo o el mejor gobernador de México, ya que él se preocupó por todas las personas. Fue un gobernador que hizo crecer demasiado el Estado y uno de los puntos importantes es que creó una Guardia Nacional con el fin de sacar a todos esos bandoleros que habían demasiados en esta época en Zacatecas. Muy bien, propiamente Juana de Asbaje no fue un personaje que nació en Zacatecas, pero sí popularizó bastante muchas de las actividades que se generaban en Zacatecas. Hay que tener en cuenta que su padre, Pedro de Inés, él fue militar en Zacatecas y todas las travesías y servicios militares que él llegó a realizar, se los platicaba a su hija, por lo cual ella en varias de sus obras literarias expresó y popularizó toda esta industria minera y varias de las riquezas culturales de Zacatecas. Finalmente tenemos al general Felipe Ángeles y Doroteo Arango, que participaron en la Revolución Mexicana. Por su parte, Felipe Ángeles, él fue director del Colegio Militar, terminó siendo secretario de Defensa, en esa época llamado secretario de Guerra, y pues hoy en día es de los personajes más mencionados con grados de general de la época revolucionaria. Por su parte, Doroteo Arango o Francisco Villa, pues ya conocemos que fue de los líderes más importantes que sacaron a Victoriano Huerta del poder. Fue gobernador de Chihuahua, y consecutivamente, pues en Chihuahua, pese a varias tragedias que se llevaron a su mando sobre la revolución, pues también hay que señalar cierta buena gestión en cuanto a que ayudaba mucho a los pobres, eso sí, quitándole sus pertenencias a los ricos en Chihuahua, dentro de muchas otras situaciones. Cedo la palabra al maestro Armando. Buenas tardes. Pues Zacatecas, como muchísimos estados de nuestra república, o prácticamente todos ellos, tiene una importante variedad gastronómica. Descuellan mucho los guisos con res, por ejemplo, el asado de boda, el mole zacatecano, la cola de res, las carnitas, el pipián con papitas. Inclusive, pues tienen este mezcal de diversas variedades, el famosísimo mezcal minero. El adjetivo minero lo vamos a encontrar constantemente en Zacatecas por cuestiones que ya se explicaron y que mueven la economía y han movido la economía zacatecana desde hace tiempo. Tal vez un par de bebidas que me interesaría resaltar es el tejuino, que es una bebida fermentada que tiene que ser un tiempo enterrada y luego se bebe. Y una muy particular que es el colonche de tuna cardona. Es una bebida que se prepara con tuna en épocas que van cerca de junio a septiembre, es de temporada, se fermenta, se destila, se endulza y se bebe. Es muy tradicional de la zona. Eh, y bueno, pues hay como diferentes bebidas, dulces, que en muchos momentos pueden ser hasta un poco genéricos del resto del país. Y me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, que nos va a permitir hablar de las leyendas. El México colonial, pues desafortunadamente, por un furor neoindigenista, a veces queda muy delegado, queda muy de lado. Ya en su momento, pues las leyendas más conocidas en todo México serán tal vez La Llorona y La Mulata de Córdoba. Sin embargo, todas las ciudades novohispanas, coloniales, tienen leyendas muy bellas e importantes. Por ejemplo,
Es común en Día de Muertos, ahora que nos acercamos a ello, que los niños vayan a pedir calaverita diciendo el siguiente estribillo. El muerto pide camote, si no se le cae el bigote. La viuda quiere una ayuda para su pobre criatura, que tiene calentura y la panza boluda. Esta rima nace en el contexto de que cuando un minero fallecía, pues regularmente dejaba una familia sin economía. Entonces, los mineros, siendo personas solidarias, pues apoyaban a la familia. Y de ahí nace, por ejemplo, esta tradición que se dice, esta calaverita. Otra, otra leyenda que es muy, muy interesante es la de la piedra negra. En la Catedral de Zacatecas se encuentra una piedra en el frente. Se dice que hace muchos siglos un par de mineros se encontraron una piedra dorada y pues empezaron a hacer el celo entre ellos y pues se mataron por el deseo de tener el oro. Resulta que cuando los van a buscar encuentran a uno de ellos muerto y al otro con la razón perdida y piensan que la piedra está maldita. Entonces, como con el fin de pues exorcizar un poco esa maldad, ese demonio que trae la piedra, deciden llevarla a un lugar sagrado y por eso se le incrusta en la catedral. Es una de las leyendas. Otra de las leyendas nos remite hacia 1920 a la mina del Edén, donde un minero de nombre Roque habría encontrado una pepita de oro y quiso seguir excavando la mina, pero no la quiso compartir con sus compañeros. Entonces se perdió y trataron de buscarlo y encontrarlo, pero solo encontraron, digamos que su rostro y su cuerpo petrificado en la mina. Una leyenda más nos remite a la calle de Tres Cruces, donde el señor Don Diego de Gallina, eh, pues se vuelve el tutor de su sobrina Beatriz Moncada, y Beatriz se enamora de un indígena llamado Gabriel, pero su tío quería casarla con su sobrino, con su hijo. Entonces, Gabriel, el indígena, y don Diego, pues se lanzan a un duelo. Gabriel mata a don Diego, pero una vez distraído, Gabriel es asesinado por un sirviente de don Diego, y luego, como en todo drama, doña Beatriz Moncada se suicida a un costado de sus deudos y se levantan tres cruces en ese espacio y desde ahí se le nombra pues la calle de Tres Cruces. Bueno, simplemente como para ir cerrando ya nuestra participación, pues me gustaría resaltar justamente la fecha en que Zacatecas fue declarado, bueno, se inscribió el centro histórico en la UNESCO. Esto fue el 11 de diciembre de 1993. Y en 2010 se le incluyó como parte del Camino Real de Tierra Adentro. Gracias. Gracias por escucharnos, compañeros.